Julio, pero dile de los puentes de España. No, dile pero cómo y es yo allá. pensaba que le iba a destacar la obra cumbre de Patricio Juan Pablo Duarte. A eso va, Él está eso va. justificando el puente. La obra cumbre del Patricio el puente está que no ahí. se hizo porque cayó un día sábado. Bueno, pero que esa es la realidad del día del dominicano. El dominicano no está en teoría y que historia y que sé yo qué. O sea, eso ya, aquí todo el mundo sabe lo que hizo Duarte, digo, no todo el mundo, pero la gran mayoría de las personas. Pero hay que recordar, yo soy una persona, gente, sí. honestamente, yo soy una persona que creo que estamos en otra época ya. Y la historia es la historia, pero la realidad de ahora es diferente. No, pero hay yo no teorizo mucho con historia y que sé yo qué, porque aquí hay otra realidad histórico que hay que remembrar, porque hoy más que nunca los proyectos políticos tienen que fundamentarse en los ideales y el origen. Hoy en día ha cambiado eso. Ahora no. Duarte, olvídate esa vaina ahora en el siglo XX. Hoy en día ha cambiado eso. Duarte debe ser la figura cimera en cualquier proyecto político dominicano, porque Duarte es de las pocas figuras que cohesiona al pueblo dominicano. Y no solo eso, Milice, sino que ahora de la boca para afuera. En este fervor que se está dando ahora de revisionismo histórico, de que se quiere ahora pintar que no fue esto, fue aquello, no fue esto, no, que Duarte no se quiso liberar de aquí, no, Duarte quiso esto, no. Hay que ir a la raíz, a lo que se quiso hacer y la idea pragmática de esa identidad dominicana que nos legó Duarte. Ahora, lo que dice Orlando, ¿verdad? El tiempo ha cambiado. Ya ese simbolismo natural que se utilizaba para poder embarcar cualquier bandera. Entonces, no, Duarte con nosotros, el partido. Ya, o sea, eso ha cambiado mucho. Pero la raíz está ahí. Ha cambiado aquí porque en otros países sus patricios, sus libertadores siguen siendo figuras de una primacía importante y que conoce y domina toda la población. Ustedes han pasado un 4 de julio en Estados Unidos. Eso es increíble. Es increíble el fervor que vive ese pueblo. En Cuba con Martí, en la misma Venezuela con Bolívar. O sea, a mí me ha tocado vivirlo. Y siempre cuando uno está a modo de turista, que conversa con los taxistas, con la doña que vende el café, y cuando le preguntaba a esas figuras, la población general lo domina, cosa que no pasa aquí. Y antes de salir al aire comentábamos que nosotros, por ejemplo, no sabemos el himno a Duarte y sabemos el himno nacional con todas sus estrofas, pero ¿qué porcentaje de la población estudiantil dominicana conoce hoy el himno a Duarte? Se sabe el himno nacional. La moral y cívica la quitaron hace mucho. Ahora bien, yo comprendo lo que dice Orlando, son otros tiempos, otros contextos. Sin embargo, creo que sí que hay que recuperar lo mejor de Duarte. Ese Duarte que rendía cuentas, ese Duarte que era transparente. Ese Duarte que fue capaz de no aceptar la presidencia de la República porque entendía que con eso estaba traicionando a sus compañeros. Ese Duarte que fue el primero en rendir cuentas de manera detallada a la compra de pingué que hacía, que era el aceite que se freía los plátanos, lo detallaba, peso por peso. Para mí, el hecho de que Duarte no aceptara la presidencia de la República ha sido un error histórico de su parte. Y hay que decirlo. Muchos el curso de la historia de este país, en gran parte, ha fallado por culpa de eso. Pero mira qué pasa. Lo que pasa es que a Duarte hay que verlo como en distintas etapas. Para mí lo más importante fue sus ideas. Fue que cuando entró en contacto con las ideas de vanguardia en Europa y de libertad, quiso replicar en la República Dominicana. Y un pueblo que históricamente no creía en la capacidad de autodeterminación. ¿Y cómo no tenía experiencia de eso? ¿Y cómo va a creer en eso? ¿No sabe lo que era eso? Efectivamente. Gracias a Duarte comenzó a creer de que podía vivir en una patria libre y soberana. Y ese es el gran legado que el patricio le enseña o que le debe inculcar su paradigma a las nuevas generaciones. Porque Duarte fue el primer arquitecto intelectual de la independencia. Y creó una sociedad secreta y fue inculcándole sus enseñanzas a una gran cantidad de discípulos que luego pudieron colaborar con él en esa obra cumbre. Ahora, en ese contexto histórico que describe Orlando, aunque Duarte hubiese aceptado la proclamación a la presidencia de la República que le ofrecieron una parte de los trinitarios, no hubiese gobernado este país porque las fuerzas conservadoras que en ese momento las representaban los ateros eran quienes tenían la fuerza política determinante. Y Duarte, la fuerza también militar, la fuerza militar de los Santana. Efectivamente, porque la fuerza política se derivaba de la fuerza militar. Entonces Duarte no representaba esa clase social de ese grupo campesino de nuestro país.
pero su obra está ahí y tiene que difundirse en todas las escuelas de nuestro país y tiene que servir de estímulo porque los pueblos necesitan tener a alguien en quien creer y sobre todo una persona que administró fondos, como ustedes decían, lo manejó de manera pulcra, sacrificó sus bienes, muriendo de la patria. Cuando hoy es lo contrario, hoy van a enriquecerse de la patria. Muriendo en una pobreza. Recuerden que la tuberculosis, es una enfermedad de pobres, es una enfermedad en ese tiempo que le daba la enfermedad de cuchara, falta de comida, muriendo de tuberculosis en pobreza, luego de ser una familia muy poderosa, comercial español, era rico y dio a su hermana que sacrificaran todos los bienes por la causa para luego ser sacrificado de esa manera, pero para mí el mayor legado no tanto fue el tema de la patria, de que nos dejó un país, no, es la identidad. Duarte se fijó mucho en el tema cultural para diferenciarnos de los haitianos y crear una propia identidad dominicana. No, el tema cultural fue esencial desde la filantrópica, enseñando que los dominicanos teníamos valores diferentes a los haitianos y diferentes a los españoles, que éramos característicos, que teníamos una identidad propia, y eso hizo posible que en una isla, como decía Almagro, que no sabía cómo habían dos países en una isla, pudiesen haber coexistir dos naciones. Gracias a ese sentimiento de arraigo cultural que dio el dominicano, tiene esto y come esto y baila esto y le gusta esto, y eso hizo que nos identificáramos. ¿Que pudiéramos tener un pedacito de tierra? Sí, lo tenemos, pero es nuestro y es de nuestra identidad, y eso, hermano, no tiene precio. Duarte era la excepción, y al igual que ayer, y así como hoy, y así como probablemente mañana, había muchos hombres y mujeres que no tenían fe en el futuro de la patria. La gloria del patricio es justamente concebir en un momento muy adverso la posibilidad de que el pueblo dominicano pudiera autorregentar su propio destino. Ahí está, vamos a ver si seguimos su mayor contribución. A partir de ahí, Duarte no ha morido, ¿no? Del genio de Juan Pablo Duarte, su capacidad organizativa, su capacidad de sacrificio, su capacidad de amor incondicional e inconmensurable hacia este pueblo, nos queda también la lección ética y la lección moral de un hombre honrado, de un hombre que creía en Dios Padre por sobre todas las cosas como conductor de los destinos del pueblo dominicano, y un hombre que nunca perdió la fe ni las fuerzas de luchar sin importar las circunstancias para que ésta fuese una nación libre, soberana e independiente. A Duarte le debemos todo, y todo aquel joven y mujer que todavía tiene fe en su país, que todavía tiene fe en la bondad de la gente, que cree en el ser humano, puede encontrar en Duarte un faro, una luz, un guía para amparar sus fuerzas y seguir luchando por la juventud y los hijos de Quisqueya. La verdad, para nosotros, como ser humano, mi nombre es Ernesto Jiménez, como ustedes bien saben, Juan Pablo Duarte es lo más grande que ha parido esta tierra y es el ejemplo más cimero que tenemos todos para seguir trabajando en pos de un mañana mejor. Estamos congelándonos. Buen día, compañeros. Feliz de reencontrarme no solo con ustedes, sino también con mi querida compañera de batalla, Milicen Uribe, porque no habíamos podido coincidir. Eso de compañero de batalla suena como, tiene un truco revolucionario, a Maduro. Bueno, lo que pasa es que nosotras intentamos educarlos en cuanto a género, a ustedes siempre aquí, excepto Ernesto, que es un alumno aventajado. Oye, nosotros somos los dinosaurios machistas del heteropatriarcado. Sí. Somos los heteropatriarcados falocéntricos. Feminista declarado por su propia voz en este espacio. He invitado a dar un par de charlas en un par de ocasiones y creo que eso enaltece al movimiento. Vamos a tener que coger clases. Así es. ¿Ustedes vieron el anuncio de Gillette? Vamos a ponerlo. Mira, el contraanuncio de relojes Watch que le hizo peleando ese anuncio. No había que hacerle contraanuncio. Vamos a ponerlo también. Creo que ese anuncio atacase porque si resalta la masculinidad tóxica, vamos a resaltar la masculinidad positiva. Ahí están los números de cuántos son los hombres que mueren, los hombres que sacrifican, los hombres que hacen servicio desinteresado. Ese anuncio, eso es verdad. ¿Cuál de los dos tuvo mayor impacto? Nada más revisen eso y ya. Vamos a volver a hombres que crearon un gran impacto como lo fue Duarte, precisamente, que ustedes estaban comentando. Y creo que lo más importante que él nos dejó y que es lo que hace que una persona pueda trascender en el tiempo, independientemente de que ya no esté físicamente, es su legado, todo lo que quedó
por escrito del ideario de Duarte, de su obra, cualquier tipo de reconocimiento que podamos hacer no es tan significativo como utilizar en nuestro día a día y llevar a la práctica ese ejemplo, todo eso que él nos dejó, todo ese legado de accionar, no solamente de ideas y de hablar, y creo que lo hemos discutido varias veces en esta misma mesa distinguida de Sol 106.5, y por supuesto que los sábados se convierte en nuestro espacio Sol de los sábados. Comentaba Orlando, así como lo hemos comentado en otras ocasiones, que la gente no está en eso y no está en ideario, y a veces puede parecer que sí, pero si nosotros no lo hacemos nuestro, si nosotros no luchamos para que esa realidad cambie, para que tengamos esos referentes, entonces nuestro destino como República Dominicana va a ir siempre en picada. Tenemos que buscar, como dicen en materia de marketing, el aspiracional. Nuestro aspiracional no deben ser esas personas que con antivalores consiguen grandes oportunidades económicas en su vida, que dan el mal ejemplo. Nuestro aspiracional debe ser Juan Pablo Duarte. Pero Duarte murió pobre, aislado. Murió en Venezuela, señora. Entonces, y en su momento, porque cuando Duarte se va a Venezuela, se va para el exilio, la mayoría de lo fueron, lo fue Santana, que lo declararon traidor a la patria. Lo expulsó. Pero la mayoría de los trinitarios se fueron con Santana y fueron ministros de Santana. Pero Francisco y lo fue pasaron fiscal, incluso y a Matías ser Mella embajadores también. de la anexión. Y no solo eso, para agregar algo a lo que decía Orlando, que Joaquín Balaguer, para mí, una de las obras cumbres Cristo de la Juan libertad, Pablo Duarte. sí. Atención, juventud dominicana. Sí. Vayan ahora a cualquier librería de nuestro país No, eso no se consigue, y busquen el Cristo de la libertad. Yo tengo algunas observaciones. Balaguer, Porque fue Balaguer que lo escribió. Balaguer dice, Orlando, que Duarte era un hombre demasiado puro para el ambiente en el que le tocó vivir. Sí, pero es una tendencia también a poner a Duarte como un pariguayo, cuando Duarte también pariguayo no, demasiado noble. Tan mesías, Un hombre tan noble, demasiado tan noble. Duarte muy fue un generoso. ideólogo, pero también fue un hombre de acción. No Claro, y fue militar. Pero si no era fuese ningún pariguayo, no. Si no fuese un hombre de acción, entonces no hubiese fundado La filantrópica, no hubiera dejado el plan. Pero pero lo que quiero significar es acuerdo. que hay una tendencia también de poetizar a Duarte. poetizarlo tanto que lo alejan de la juventud dominicana. Lo hacen una figura tan etérea. Exacto. Que lo alejan de que en realidad fue un tipo valiente. Claro. Un tipo con una capacidad de no tenerle miedo a las circunstancias que lo estaban rodeando en ese momento, de que su vida estaba en peligro por hacer todas esas iniciativas a través de la Trinitaria, de la Filantrópica, que lograron que República Dominicana pudiera ser una nación y no temerle a la represión del pueblo haitiano, y sobre todo que Juan Pablo Duarte tiene que ser nuestro aspiracional, como comentaba Julio, que murió en la pobreza y repudiado. Nuestro aspiracional debe ser que no exaltemos a la gente que se quiera aprovechar de las oportunidades que tengan, y que podamos tener ese norte de que no importa que nosotros pensemos que nos van a sacar de todos los espacios de poder, que nos van a calificar como personas que no aportan nada, porque aquí la gente que aporta es la gente que puede influir para que yo consiga algún beneficio propio. Si tú no me sirves y no eres alguien a quien yo le puedo de quien yo puedo obtener beneficio, tú eres descartado. Hasta la familia piensa así. El primero que piensa así, Susi, es que te nombran un cargo y te llama un primo, un hermano, un tío. No, pero mira, pero me quiere ayudar. No, esto es un desgraciado. No, es muy bueno decir eso de Duarte, pero ese tiempo no había lancha y no estaba ahí en las playas en Punta Cana, no estaba en muchos lugares hermosos, que ahí cualquiera, mira, se le tergiversa ese sentimiento nacionalista. El que no roba le dicen unos calificativos que no podemos decir aquí. Mira, pero a
propósito de que tú mencionas la familia y recordando y reiterando que hoy es día de Duarte y que es feriado, queremos extender una invitación para todos aquellos y aquellas que participen de los actos, que participen de las actividades y que lleven a sus hijos e hijas. A las 8 de la mañana comienzan, son organizados por el Instituto Duartiano y ahí se va a izar la bandera dominicana en la casa de la familia de Duarte. Al mismo tiempo se va a escuchar el himno nacional de la República Dominicana, de los himnos más bellos del mundo. Luego habrá una ofrenda floral en el Parque Duarte, habrá también una misa solemne en la Basílica, que está ahí ubicada en la zona colonial, la va a oficiar Monseñor Jesús Castro. De igual manera va a haber un desfile, tanto del Instituto Duartiano como de otras instituciones. Y finalmente a las 11:30 de la mañana, una ofrenda floral en el altar de la patria. Vamos a participar, vamos a llevar a la familia para que conozcan esos valores, para que conozcan la historia, para que sientan ese orgullo patrio de ver nuestra bandera y nuestro himno ser cantados, izados ahí en público, en esa emblemática Tú pusiste zona. el escenario caliente. Lo que pasa es, ya para cerrar el tema de Duarte, porque tenemos que dar una primicia. Primicia, no me asuste, Orlando. Espérese. Estoy buscando el bumper de la primicia. Yo lo que quiero declarar es que yo creo en las épocas. Y Duarte dejó un legado histórico que nadie puede negar naturalmente. Y que hay que pero estudiarlo, era otra época. Y es más, y por eso yo digo que hay que revisar, no se puede hablar por hablar. Hablar por hablar. Porque, por ejemplo, el que estudió bien a Duarte, y yo, por ejemplo, en la universidad, en mi clase de Teoría del Estado, doy el pensamiento duartiano para que los jóvenes entiendan cómo se concibió el Estado y cómo se concibió, como decía Pedro, los valores culturales de este país. Por ejemplo, Duarte era una persona que decía que República Dominicana tenía como valor el cristianismo. Y aquí hay una gran parte de la población que no quiere que el Estado sea ni predique el cristianismo. Entonces no me van a predicar vaina de Duarte a mí cuando ahora quieren divorciarse de sus ideas. Pero yo no lo critico porque estamos en otra época. Y así mismo como estamos en otra época, insisto y digo que los modelos hasta caudillistas de la época postdemocrática ya no pueden ser parte del pensamiento político dominicano de esta época. Estamos en otra época, son otras condiciones sociales, son otras condiciones mundiales, globales. Sí. Son otras condiciones mundiales y globales. Nosotros no podemos quedar anquilosados en el pasado. Hay que conocer la historia, pero no necesariamente aplicar el pensamiento del siglo XIX al siglo XXI. Son épocas diferentes y son otros modelos. Claro, y yo insisto en eso. Y insisto también. Pero nunca pero óigame bien, yo no he dicho, no me malinterpreten. Yo estoy diciendo que el valor histórico y el legado cultural, intelectual de Duarte, y histórico, sobre todo histórico, eso hay que seguirlo predicando porque la gente tiene que entender cómo se concibió nuestro país. ¿Dónde venimos? Pero no vamos a predicar porque por el tema de Duarte el dominicano se queda de la boca para afuera. De la boca para afuera. De la boca para afuera. No, aquí todo el mundo duartiano. El día de Duarte todo el mundo duartiano. El problema es. ¿Y los otros días? Trujillita. El problema es Trujillita y el día de Duarte son duartianos. Que la sociedad muchas veces se ha asociado a otros personajes históricos. Sí. Pero lo que pasa es también que aquí la historia hay que decirla como es, señores. Los personajes históricos que fueron que tenían la real vocación aquí de hacer transformaciones, hay momentos que no se la jugaron. ¿Entiendes? Y por eso yo insisto que la historia es cíclica. Cuando Duarte, cuidado, sonó como Juan Bosch eso. Sonó como un chin de Juan Bosch eso que no se lo jugaron. Es que Juan Bosch repitió el mismo error de Duarte también. Ay, mi madre. Que no se la jugó en su momento. No se la jugó en su momento. ¿Entiendes? Yo creo que hay fuerzas sociales, Orlando. Porque no supo ser pragmático. Que en su momento se impusieron en un país conservador como el nuestro. Pero es que para llegar al poder y mantenerse en el poder a veces hay que hacer cosas que no necesariamente van de acuerdo. En Palacio. El poder no es un balde ideológico. Que hombres buenos entre hombres malos nunca van a terminar. Sí, pero oye, el poder no es un balde ideológico. El justo vale más que el injusto. Exacto. Y hay muchos ejemplos y casos en la historia mundial de personajes que hicieron transformaciones, pero para poderla hacer tuvieron que hacer cosas que no necesariamente. Hay que ensuciarse la mano para pelear con los cerdos. Por eso no le gusta ensuciarse. Un saludo a un joven duartiano del PRM, Osto Rizik. Un abrazo, Tito. Yo iba a preguntar algo. Está caliente, Pedro, ¿quedan duartianos? Yo creo que quedan como 3 o 4. Igual que Bochita. Quedan como 3 o 4.